Bueno, queridos, la semana pasada estuvimos viendo el tema, una introducción acerca de la guerra espiritual y bueno, dijimos algunas cosas, ¿no? Una pincelada solamente de cómo el mundo, la carne y Satanás, digamos, hacen guerra y todas estas cosas, digamos, que se suman y de alguna manera eh, nos afectan a nosotros como hijos de Dios. Hoy vamos a ver, vamos a continuar con este tema, vamos a profundizar, a seguirlo desarrollando. Es importante también, si nosotros estamos en guerra, porque estamos en guerra, aunque no parezca, la guerra no es política, la guerra no es social, la guerra no es familiar, ni es económica, la guerra es espiritual. Y para poder entender esto en la justa dimensión, nosotros tenemos que ir viendo y conociendo por qué, cómo, dónde se originó, qué pasa, por qué estamos en guerra, no parece. Eh, y mientras el Satanás nos haga pensar que todo está bien, mientras Satanás nos haga pensar que él no existe, que el infierno no existe, entonces él tiene la batalla ganada. Porque quiere decir que no le vamos a dar la importancia que realmente tiene. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos y aprendamos estas cosas que están en la Biblia y que vamos a ir revelando de a pocos. El Señor nos cubra con su sangre preciosa, porque cuando nosotros empezamos a revelar las estrategias del enemigo, el enemigo ataca también. Ataca y ataca fuerte, a todo nivel, y nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar, digamos, pendientes de lo que sucede, de las circunstancias, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, dónde nos estamos enfocando. Porque cuando yo me enfoco en algo que no es Cristo, entonces estoy pecando de idolatría. Y por lo tanto, mis pensamientos y mis emociones se alinean con aquello que es mi objetivo, digamos, lo que es mi prioridad, en lo que yo estoy enfocado. Por eso es que es tan importante que nosotros nos enfoquemos en Cristo, porque entonces nuestras emociones y nuestros pensamientos también se van a alinear, se van a orientar hacia Cristo. Así que comencemos, ¿no? Y esto le puse por título La guerra espiritual y el mundo. Pero para saber qué es el mundo, bueno, nosotros tenemos que ver que hay algunos significados, ¿no? Que tienen que verse, definirse. Por ejemplo, el mundo se puede entender como el mundo físico que Dios creó. ¿Ya? Esta es una de las acepciones de esta palabra. Y por ejemplo, en Isaías 6, versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí la palabra que se tradujo por tierra es la misma palabra en el hebreo que se traduce en otros digamos, pasajes bíblicos como mundo, y es equivalente también al griego, eh, que también se tradujo como mundo. Entonces aquí, como están viendo, estamos hablando del mundo físico, estamos hablando del planeta Tierra, ¿no? A eso se está refiriendo como mundo. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del planeta, ¿no? Está hablando de la Tierra. Después en Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí también habla del mundo como planeta, ¿no? Ese lugar físico que Dios creó. Esta es una de las acepciones de la palabra, para que nosotros podamos entender que no a todo aplica el término mundano, porque podemos estar hablando del planeta Tierra, como también de otras acepciones, como por ejemplo, este término también se utiliza con referencia al lugar donde viven los seres humanos y asimismo para referirse a los seres humanos que viven ahí, ¿no? Esta es otra de las acepciones. En Mateo
4:8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿no? Está hablando de ciudades, está hablando de comunidades, está hablando de reinos, ya no está hablando del planeta Tierra, sino está hablando de localidades, ¿no? También en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro, aquí con mundo no está hablando del planeta, sino está hablando de todos los sitios, ¿no? Todos los lugares donde habita la gente. ¿Y por qué no el planeta? Dice que en todo el mundo. Me parece que se refiere al planeta. Bueno, porque la predicación de la palabra tú no la haces en medio del océano Atlántico, por ejemplo, sino que va ni en el medio del desierto, sino que vas a las comunidades donde hay personas y allí tú predicas, ¿no? La palabra. Entonces, también se refiere a estos sitios, a estos lugares o grupos de personas que habitan, ¿no? Que cohabitan, digamos, y a eso se refiere. Ahora, el mundo es aquello que Dios amó, ¿no? De tal manera que entregó a su Hijo único para morir por su redención. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que dice literal. Así que el mundo, ¿no? También es eso, fue parte o es el objeto del amor de Dios, digamos, ¿no? Aquello que amó a tal punto que dio a su Hijo. O sea que también el mundo se refiere a eso, ¿no? Como hablando de todas las personas. No está hablando, bueno, no solamente de todas las personas, sino está hablando incluso de la creación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No obstante, ¿no? A causa de la orientación pecaminosa del mundo, este se opone a Dios y a su pueblo. Al mundo también se lo describe como el dominio de Satanás. Ya, no porque Dios haya hecho el mal y haya hecho el mundo para que Satanás viva allí. No, sino que por causa del pecado entró Satanás al mundo. Pero cuando habla del mundo no está hablando del planeta Tierra, sino está hablando al corazón de las personas. Ahí se refiere a la gente. Entonces, afecta, obviamente, que también a la creación misma. Pero justamente Satanás, o sea, a ver, Satanás siempre se ha opuesto a Dios, siempre se ha opuesto. Y por lo tanto, eh, eh, el planeta, la comunidad, las comunidades, las personas que son objeto del amor de Dios, digamos, eh, Satanás obviamente las detesta y son objeto de su odio. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Satanás sembró el pecado, lo introdujo el pecado, ¿no? Se dio el trabajo de engañar, de preparar la estrategia y de engañar desde el inicio. Satanás no esperó a mitad de humanidad para engañar al mundo, sino que lo engañó desde el inicio, desde siempre, porque odia profundamente a Dios y todo lo que provenga de Dios. Entonces él orientó hacia el pecado, digamos, eh, todo el alineamiento que Dios había hecho hacia la vida, hacia la inmortalidad. Satanás lo reorienta hacia el pecado, oponiéndose completamente a Dios y, por supuesto, a su pueblo. Nosotros como parte de ese pueblo, ¿no? Y al mundo también se lo describe, como está en la lámina, como el dominio de Satanás. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, por ejemplo, aquí en Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí vemos cómo el príncipe de este mundo hace referencia a Satanás, y cuando habla de príncipe, está hablando de que Satanás tiene dominio, tiene cierto grado de autoridad sobre el mundo. Es decir, no tanto sobre el planeta,
sino estamos hablando sobre las personas, el corazón de las personas. Y las personas somos los que hacemos los sistemas. Todo el sistema económico, político, social, eh, incluso religioso, está hecho por personas. Y Satanás ha orientado los corazones de las personas en función del pecado. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nuevamente afirma, 2 capítulos después, habla del príncipe de este mundo haciendo referencia a Satanás. Entonces, fíjese todo lo que va significando el mundo, todo lo que significa el mundo, pero esto no queda aquí solamente, ¿no? Sino que además dice, se refiere al sistema mundial de aquellos que rechazan a Dios y que rechazan sus valores más preciados, ¿no? A eso también se refiere como mundo. El mundo, ese sistema. Fíjate que no estamos hablando ya de naciones, no estamos hablando de ciudades, de comunidades, ni siquiera del planeta, sino estamos hablando del sistema, ¿no? Este sistema, como les decía, político, social, económico, ¿no? Religioso, etcétera, etcétera. La Biblia llama a esto mundo también. La educación, ¿verdad? También es parte de esto que Satanás ha reorientado hacia él, digamos, hacia el pecado. Entonces, la Biblia también llama mundo a este sistema, y a esto es lo que nosotros nos referimos con el término mundano. El término mundano hace referencia justamente al sistema del mundo, ¿no? A lo que el mundo ama, lo que el mundo dice, lo que el mundo aplaude. Y a eso se refiere la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjate, fíjate cómo Jesús se refiere acá a los hombres que les dio, que el Padre le dio del mundo, que eran del mundo, pero que han guardado su palabra. Quiere decir que han salido del sistema mundano y ahora son más bien del reino. En Santiago 4:4, por ejemplo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir con ser amigo del mundo? ¿No? Bueno, como dijimos, no estamos hablando del planeta Tierra, ¿sí? Sino estamos hablando del sistema. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, amigo del sistema, parte del sistema, ¿sí? ¿Y qué nos ofrece el sistema? Tenemos que empezar por ahí para poder entender un poquito esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece el sistema? Bueno, el sistema nos ofrece muchas cosas, a todo nivel. Nos ofrece, eh, nos ofrece impaciencia, por ejemplo. ¿Cómo que impaciencia, pastor? Bueno, téngalo ya, disfrute ya, pague después, por ejemplo, ¿no? Téngalo ahora, lo paga después. Todos estos deleites, disfrutes anticipados sin que cueste nada, o que al final la factura es muy grande, muy gorda, ¿no? Muy larga. Este, todos, todo lo que tiene que ver con el hedonismo, ¿no? Los placeres, el sexo, en fin, todo lo que tiene que ver con estas cosas que el mundo aplaude, ¿no? También tiene que ver con transar por debajo de la mesa, coimas, sobornos, corrupción, ¿no? Inmoralidades de todo tipo. Esto es lo que nos ofrece el mundo, ¿no? Cuando, o sea, yo lo digo por experiencia, por ejemplo,
Me ha pasado que cuando voy con el reino en la cabeza y me encuentro con el mundo, a pesar de que sean amigos, y les digo, oye, mira, te vengo a hacer este negocio, ¿verdad? A ver si me puedes comprar este equipo. Y me dicen, ya, bueno, agrégale un cerito más acá. Entonces, no, yo no trabajo eso, ¿verdad? Porque no es correcto. Entonces me dicen, bueno, Oscar, no estás en nada, ¿no? Eh, como que es una moda, ¿verdad? La cosa es llenarse de dinero, el dios dinero, digamos, reinando sobre los pensamientos y los corazones de los hombres en términos generales. Entonces, por eso es que Dios dice, almas adúlteras, empieza en Santiago 4:4. ¿Por qué adúlteras? Porque el adulterio, ¿qué es? El adulterio es cuando uno de los cónyuges engaña al otro, ¿no? Con una persona, con una tercera persona. ¿Y por qué dice esto Dios de nosotros? Bueno, porque cuando yo soy del Señor, pero me voy tras el dinero, por ejemplo, yo soy un adúltero, cometo adulterio espiritual. Esto para Dios es adulterio también. Cuando yo voy detrás del trabajo, detrás del dinero, detrás de amigos, detrás de los hijos, detrás de cualquier otra cosa que no sea Dios, yo me constituyo un adúltero ante el Señor. Aunque ante la ley yo no sea adúltero, para el Señor sí lo soy. Entonces tengo que ver eso con cuidado, porque la Biblia me está diciendo almas adúlteras. Muchas veces leemos la Biblia y no prestamos atención a las palabras que están allí escritas, o tratamos o decimos almas adúlteras. Bueno, yo no soy adúltero, ¿verdad? Y lo disminuyo, lo paso de largo. No, sí te está hablando a ti, querido, que me estás escuchando. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. A ti y a mí, directo. Somos adúlteros, porque hemos cometido adulterio muchas veces, yéndonos tras ídolos que no son Dios. Por eso dice, ¿no saben acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La misma educación, ¿verdad? Ha sido manipulada, ha sido alineada al sistema satánico, donde desde hace varios años ya la Biblia, por ejemplo, fue sacada de los colegios. La Biblia ahora está siendo sacada de los congresos, ¿no? De los gobiernos. Antes muchas veces se juraban lealtad al cargo, digamos, con una mano en la Biblia como protocolo. Hoy en día en muchos países ya no es así. La palabra de Dios ya no tiene la relevancia que antes tenía. Y por supuesto, cada vez el desvío es mayor. Esto es amistad con el mundo. Amistad con el mundo es transar, coimas, placeres, libertinaje, inmoralidades de todo tipo, ¿no? Al cuerpo hay que darle lo que pida, ¿no? Y este tipo de cosas es parte del sistema mundano. La otra cosa importante también, la música. ¿Qué música estás escuchando? ¿No? Porque esto también es importante. Estás escuchando reggaetón, estás escuchando música que no es cristiana, que no glorifica a Cristo, ¿no? Se ha vuelto de moda, por ejemplo, el K-pop también, otra cosa más mundana, ¿verdad? Que no glorifica al Señor, que está muy de moda entre los muchachos. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Son de carácter completamente mundano. También qué estás viendo, ¿no? ¿Qué películas estás viendo? ¿No? Si hay películas inmorales, de terror, con extrema violencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, es cuestión de que empecemos a entender que todo este grupo de películas, música, ¿verdad? Y todo lo que ofrece el mundo es parte del mismo sistema satánico. No puedo aminorar el impacto, queridos, no puedo aminorar el impacto que tiene el sistema sobre nuestras vidas y no puedo aligerar y decir, no, bueno, está bien, una película que tiene,
o esta música, no importa que la siga escuchando, total si le gusta. No, no es así. Esto tiene un trasfondo satánico, totalmente satánico. Yo oro para que el Señor de verdad te dé esta revelación y empieces a regular lo que ves y lo que escuchas, y también lo que haces, porque hay que tener cuidado con qué es lo que uno está haciendo. Entonces vamos a seguir. Por ejemplo, en Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, está más que claro que el sistema del mundo está gobernado por Satanás. Por eso es que tenemos los gobiernos que tenemos, por eso es que tenemos los sistemas que tenemos, por eso es que el mundo está como está. Cuando dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, bueno, si todos fuéramos hijos de Dios, el mundo no estaría así, ¿no? Porque un hijo de Dios sigue lo que dice el Espíritu y se ajusta a la voluntad del Padre. Si fuéramos hijos de Dios, todos en el mundo, ya no habría más guerras, se acabaría la intolerancia. La intolerancia sería hacia el pecado, pero se acabarían un montón de cosas. Se acabarían racismos, machismos, feminismos. Un montón de cosas ya no estarían o estarían en franco descenso, porque el Señor, bueno, digamos, estaría trabajando con nosotros y hubiera estado trabajando con nosotros desde el inicio, o simplemente, si todos fuéramos hijos de Dios, todos, digamos, la historia sería muy diferente, por último, porque quiere decir que Satanás no hubiera entrado en el mundo, el pecado no hubiera entrado al mundo y fuéramos inmortales todos, cada uno de nosotros. Y esto no es así. Nosotros morimos porque la paga del pecado es la muerte. A través de la muerte es que, o mejor dicho, a través del pecado es que la muerte llegó. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? En Corintios, en 15 dice que así como la muerte entró por un hombre, que es Adán, la vida también, la gracia y la misericordia entraron por otro que es Jesucristo. El postrer Adán, que es Jesucristo, trajo la vida eterna. Entonces, nosotros entendemos que el pecado fue traído por el primer Adán y ha permanecido y todavía está con nosotros y seguirá hasta que Cristo venga. Entonces tenemos que entender todas estas relaciones porque el mundo, o mejor dicho, Satanás a través del mundo nos hace guerra. Porque todas estas cosas que ofrece el mundo, que ya nombré, es parte, solamente una parte, de lo que nos afecta a nosotros como hijos de Dios. De hecho, en Primera de Juan también, pero en el capítulo 2, dice, en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo, aquí quiero ser enfático. Si alguno ama al mundo, que una persona cuando ama al mundo es una persona que quiere estar a la moda, siempre se ve la última novela, tiene el último teléfono, habla de todas las cosas, ¿verdad? Políticas, económicas, sociales, se ve todas las películas, tiene estos temas de conversación que están siempre en la cresta de la ola, ¿verdad? Que está en todas, que le gusta, le gusta, ¿verdad? Estar metido en todas las cosas del mundo, ya sean fiestas, ya sea lo que sea, reuniones de todo tipo. Eh, eh, digamos, es una persona que ama el mundo, también es una persona que es escuchada por el mundo, que tiene de qué hablar y lo escuchan, lo aplauden. Eh, no tiene que ser masivo, ¿eh? Nuestros vecinos, por ejemplo, no son famosos, pero estoy seguro que son del mundo y el mundo los aplaude, ¿verdad? Y el mundo, en general, digo su metro cuadrado, ¿no? No estoy hablando de que vas a la ONU y te van a aplaudir, ¿no? Pero en su metro cuadrado, ¿verdad? Y son los más chéveres, son los más, ¿verdad? No, sí, porque es buena onda,
buena tela, como dicen acá en Chile. Entonces, una persona que ama al mundo es esta persona que se ve las películas, que escucha su música, que está en todas, digamos, ¿no? Pero si una persona hace eso, entonces el amor del Padre no está en esa persona. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que sacudirnos de todo lo que me aparte del amor del Padre. Me lo tengo que sacudir. Y lo más complejo de sacudir, por lo menos a mi entender, son las adicciones y el carácter. Pero sobre todo, el carácter. El carácter es una de las cosas más complejas que nosotros tenemos, pero que necesitamos sacudirnos de lo primero, de todo el otro sucio, para centrarnos y amoldar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Y hablamos de hombres y de mujeres. No estoy hablando de hombres solamente, sino también de mujeres. Todos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios en general, tenemos el gran deber de ir ajustándonos al pensamiento y al carácter de Jesucristo. Voy a continuar en el 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate, deseos de la carne como primera cosa. Deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de la carne para empezar? Bueno, todo lo que a ti se te apetece. No estoy hablando de comida ni de bebida. Estoy hablando de todo lo que tú quieres, de todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres ver, todo lo que quieres escuchar. Todas estas cosas tienen que ver con los deseos de la carne, ¿no? Lo que quieres hacer. Los deseos de los ojos, lo que quieres ver, lo bonito, lo agradable, ¿verdad? Lo que te causa placer. Y la vanagloria de la vida. Fíjate, vanagloria tiene que ver con una gloria vana, ¿no? Con lo superficial, con lo trivial, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con todas estas cosas, ¿verdad? Vanas, superficiales, que no tienen otro sentido. Así que, bueno, todas estas cosas son parte de lo que es la vanagloria de la vida y no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de qué es lo que deseamos, de qué es lo que vemos y de qué estamos haciendo en términos generales, cuál es nuestra visión, si es mundana o se apega a la palabra de Dios. Estas son cosas que son realmente importantes, queridos. No es poca cosa, en realidad. Tenemos que ir, ¿verdad?, viendo cómo el Señor nos quiere, qué quiere que hagamos, y nos vamos a ir dando cuenta que es contrario normalmente a lo que el mundo nos pide, a los deseos del mundo, a lo que el mundo quiere de nosotros. Es todo lo contrario. Ahora, todo esto se confabula. Fíjate que el título de esto es La guerra espiritual y el mundo, ¿no? Tenemos una guerra también contra el mundo, una guerra contra lo que me ofrece. Yo tengo que ser bien hijo de Dios para decirle al mundo, no gracias. Cuando el mundo me ataque, ¿verdad? Con algo que me ofrezca, con ese crédito para irme de viaje, con qué sé yo, no sé, ahorita no se me ocurre otra cosa, pero con lo que me ofrece, porque Satanás conoce mi necesidad, sabe, y muchas veces me ofrece, ¿verdad? O nos ofrece eso que yo quiero, pero tengo que reconocer que es Satanás y por lo tanto debo rechazar la oferta. Pero para rechazar la oferta, yo necesito estar bien parado, firme en la roca que es Jesucristo. Eso es, digamos,
una máxima para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que estar parados en la roca y la roca es Jesucristo. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, ¿no?, era consciente de la guerra espiritual y del mundo. Desafió a los cristianos romanos a que no se amoldasen al mundo actual, dado que dejar que el mundo domine impide comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es que él escribió Romanos 12:2. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, fíjate que dice claramente, no se amolden al mundo actual, no se amolden. No tienes por qué escuchar lo mismo, no tienes por qué ver lo mismo, no tienes por qué hablar lo mismo. Te estás acomodando al mundo actual si estás haciendo eso. Sino que más bien hay un llamado a ser transformado. Transformado es una palabra compuesta, transformado, formado viene de forma y trans viene de cambio. O sea, tiene que haber un cambio de forma, tengo que cambiar mediante, dice, la renovación de mi mente. Y la renovación significa, es otra palabra compuesta, no, nova, que significa nueva, y re, que es una repetición de algo. O sea que yo tengo que volver a hacer nueva mi mente. ¿Y cómo hago nueva mi mente? Yo renuevo mi mente a través de la palabra de Dios. Cuando yo me siento a leer la Biblia, cuando yo oro y me congrego, son elementos importantes. Es más, es la columna vertebral de nuestra fe para mantener la fe, aunque sea un mínimo, aunque sea con un piloto encendido. Yo por lo menos así, por la vía chiquita, tengo que orar a diario, leer la palabra a diario y congregarme regularmente. Cuando hablo de regularmente, es que si hay 100 veces que se congrega la iglesia, yo me congrego por lo menos 99, 98, no menos que eso. Eso es regular. Y no te quiero poner la vara muy alta, ¿no? Ni quiero que te desinfles, ¿verdad? No, no te desinfles. No te desinfles. Te voy a decir por qué no te vas a desinflar. El Señor tiene el control incluso de tu respiración. Él está en todo en tu vida y te da todo. Y muchas veces nosotros decimos con que no, ya va, ¿cuándo es que nos toca reunirnos? Los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. Son 5 veces a la semana de 7, pastores, mucho. Ah, es mucho. Bueno, gracias a Dios, el Señor no piensa igual, porque si no, mucha respiración le di ya, que se muera de una vez. No le doy otra. Es mucho, ¿no? Ya vivió mucho ya. ¿No? No, que el corazón ya ha latido 300 trillones de veces, olvide, no, ya no late una más. Recuerda que cuando tú estés en la presencia del Señor, tú vas a pasar la eternidad. ¿Eso es mucho? Tal vez puedes pedir cambio para el infierno, no sé. Pero, o sea, perdóneme si fui irónico con este comentario, pero nosotros no podemos pensar que dedicarle tiempo al Señor es mucho para nuestras vidas. No, muy exigente, pastor. Ya. Si esto es mucho para ti, entonces hay un problema. Y ese problema hay que resolverlo. Y hay que tomar decisiones al respecto. Y ese problema se resuelve orando y viéndote tú mismo cuál es tu condición delante del Señor. Porque un hijo pequeño quiere estar al lado de su padre. Tú dirás, pero es que yo soy un hijo pequeño, yo
yo tengo 50 años, yo tengo 70 años, yo tengo 30 años. No importa los años que tengas. Para el Señor eres un hijo pequeño. Y tú te vas a sentir reconfortado, fortalecido, identificado, amado, protegido en los brazos del Señor. No afuera, no afuera en el mundo, sino en los brazos del Señor. Por eso es que digo que la lectura diaria de la Biblia, no, ya, una cosa que voy a decir, queridos. Yo no estoy diciendo que no vas a fallar. Yo también fallo. Yo también a veces digo, uy, ayer no leí la Biblia. O tengo 2 días sin leerla. También me pasa. No crean que no. Pero retomo rápidamente. También pasa porque también fallo porque soy un ser humano. Pero la cosa es retomar. Cuando digo regularmente es que cuando me doy cuenta, epa, ups, dejé pasar esto. Me di cuenta, retomo, arreglo, acomodo. Señor, perdón, se me pasó, me distraje. Perdóname porque otras cosas ocuparon tu lugar. Cuando fallamos, porque fallamos, la cosa es justamente que la gracia de Dios se manifiesta ahí. Para eso es la gracia, no para pecar, sino para que cuando me doy cuenta de que pequé, yo puedo pedir perdón y asirme de la gracia. Para eso es la gracia. Entonces, yo no puedo amoldarme al mundo, sino que tengo que ser transformado mediante la renovación de mi mente. Y esto lo logro orando a diario, leyendo su palabra a diario y congregándome regularmente. La iglesia es como cuando vas a hacer una parrilla, ¿verdad? Y juntas los carbones encendidos. Si tú tomas con una tenaza uno de esos carbones y lo apartas, el carbón que apartaste se va a enfriar más rápido que todos los demás carbones juntos. Porque entre los carbones juntos conservan el calor y se alimentan unos a otros. Pero cuando tú te apartas, te enfrías y te pierdes. Por eso es que es importante renovar mi mente, que significa que ya no voy a pensar de la misma manera que antes pensaba. No es posible que alguien que se aparte de Dios crea que sigue con Dios. Porque aunque el Señor sí en su misericordia lo cuide, ¿verdad? Y lo guíe, eso no es eternamente. Si esa persona muere apartada, te cuento un cuento. La sorpresita que se puede dar. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. Y aquí yo no te puedo decir lo que tú quieres escuchar, querido, que me estás escuchando ahora. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice y no lo vamos a disminuir. Lo peligroso que es apartarse, lo peligroso que es no obedecer, no practicar las disciplinas espirituales básicas que son oración, lectura de la palabra y congregación, discipulado. Por cierto, hablando de discipulado, se trata de eso, de ser discípulos, no de ser creyentes. Hay mucha gente que cree y que no es salva. Pero Señor, pero si yo creíste, pero no fuiste un discípulo, porque un discípulo sigue y hace lo que su Señor le dice. Un creyente es aquel que escucha la palabra, ah, qué bonito, ah, qué interesante, pero no la cumple, no la practica. Un discípulo practica la palabra de Dios, aunque se equivoque. Yo me equivoco muchas veces, queridos. Muchas veces, no crean que no. No crean que porque estoy pastoreando, yo tengo a Dios agarrado por la barba. No es así para nada. Es más, por enseñar, a mí Dios me exige aún más. Y eso es lo que me hace sudar frío y me preocupa. Entonces, pero eso es un tema mío. Pero si tú no estás pastoreando, ¿verdad? Ni nada, concéntrate en orar a diario, en leer la Biblia a diario
y en congregarte regularmente, porque así vas renovando tu mente, vas cambiando tu mente. Cuando tú cambias tu mente, tus pensamientos son otros y por lo tanto tus emociones también son otras, porque tus emociones van en función de tus pensamientos. De esa manera, dice Romanos 12:2, podremos comprobar, fíjate que habla de comprobar. Cuando yo compruebo algo, es porque yo anticipadamente sé el resultado, pero lo quiero ver por mí mismo y lo comprobé. Ya yo sabía lo que me iba a dar y sí, efectivamente eso dio. Entonces yo podré comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ahora, eso de bueno, agradable y perfecto no está dirigido a mí, es dirigido a Dios, porque se trata de Dios, porque todo se trata de Él. A mí no me podrá parecer bueno, por ejemplo, perder el trabajo, llegar a la quiebra financiera. No me podrá parecer bueno llegar a un quiebre familiar, matrimonial, a una ruptura social. No me podrá parecer bueno, pero algo Dios está haciendo conmigo. Entonces, a mí no me podrá parecer bueno, pero es bueno porque al final dice la Biblia que produce un fruto agradable a Él. Al final. Dice que es agradable. Eso no es agradable pasar por situaciones, por crisis. Pero Pedro dice, si es necesario que por un poco de tiempo sufran, bueno, es porque Dios los está preparando, porque al final produce un fruto agradable al Señor. Entonces, y perfecto, con perfecto quiere decir completo, maduro, que no le falta nada. Y al final somos personas íntegras en todas las dimensiones que podemos tener. Entonces, es súper importante este tema. Ahora, como puse acá, el mundo acogedor y fértil que Dios creó, porque lo hizo acogedor y fértil, ¿no? Todo lo que es hoy el desierto del Medio Oriente, antes era un jardín maravilloso. Entonces eso se convirtió en algo más bien amenazante ahora, con la muerte humana como la máxima indignidad. ¿Por qué indignidad? Porque Dios no lo creó así. Dios no lo hizo así. Pero como dije, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la comprobación del pecado sobre nuestras vidas. Y Pablo describe este mundo desorientado como sometido a la frustración y como que gime a una, como si tuviera dolores de parto, esperando la victoria suprema. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración, y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, que la creación también está esperando, queda la firme esperanza, dice, está esperando ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Fíjate, por causa de nosotros, los seres humanos, por causa del pecado de Adán, toda la creación sufrió el embate del pecado y todo comenzó a morir. Lo que debió haber sido inmortal, ahora muere. Y esa es la corrupción que la esclaviza. Pero la creación misma dice esta palabra, que está sometida, ¿no? a la frustración. Tiene esta esperanza. Pero esa esperanza va a ser cuando
nuestra libertad del pecado se manifieste. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, porque la Biblia dice que nosotros vamos recién a experimentar toda la gloria, digamos, cuando estemos en su presencia, y los que no han muerto, los que no hayamos muerto, si es que Cristo viene antes que muramos, justamente en su venida. Ahí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, dice la Biblia. Entonces, nosotros estamos bombardeados constantemente por todos los flancos y las 24 horas, los 365 días del año, con toda clase de cosas que nos van, digamos, impidiendo o fastidiando para seguir avanzando en nuestra santificación. Los gobiernos, por ejemplo, típico, fue lo primero que puse ahí, los gobiernos, las normas sociales y culturales conspiran para atacar la fe del seguidor de Cristo. Fíjense, nosotros muchas veces, lo cultural, ¿verdad? Hay que preservar los valores culturales, pero ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, en Venezuela están los diablos danzantes del Yare, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Nos paramos como el resto del público y aplaudimos y decimos, ¡ay, qué bonito los diablitos!, ¿verdad? ¿O qué hacemos cuando aquí en Chile tenemos la fiesta de la tirana? Por poner algunos ejemplos básicos. Vamos y nos tomamos una foto con la Virgen, ¿verdad? La Virgen de la Tirana, y estamos en el desfile, en toda con la procesión que hacen. O sea, nos hacemos partícipes de eso porque es cultural, porque hay que preservarlo, porque es bonito, porque es parte de la educación, porque es parte de lo que hay que enseñar a los niños. ¿Qué hacemos con estas cosas culturales, sociales? O sea, nosotros tenemos que tomar una decisión. Allá en Perú, por ejemplo, cuando vamos a Cusco, a Sacsayhuamán, por ejemplo, y vamos a la fiesta del Inti Raymi, también nos paramos y aplaudimos y nos tomamos fotos. Ahora que empezamos a entender que solamente porque es una cuestión cultural hay que aplaudir, porque estas cosas, queridos, culturales, que ahora nosotros lo vemos como artístico, no es tan artístico, era una cuestión de culto. Son cosas de culto que nosotros los citadinos vemos como una cuestión artística que están haciendo nomás. Pero no es así. Tenemos que empezar a tomar decisiones con esto. Ahora, no se trata de ir y poner una bomba ya tampoco, ¿no? O sea, no se trata de ir y sabotear ahora y cuando estén, no sé, sacándole el corazón a la llama en la representación, ¿verdad? Decir, el Señor los condena. No, tampoco. Porque no es la manera de hacerlo. Pero sí tenemos nosotros primero que ver por nosotros mismos qué estamos haciendo, porque todas estas cosas conspiran para atacar la fe de nosotros que tratamos de seguir a Cristo, pero no podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas divinas. Entonces, no, porque en mi cultura, ¿verdad? Porque yo hablo de esta manera y porque digo estas palabrotas, porque es parte de mi cultura y las mantengo, ya no tiene que ser así. El francés tengo que dejarlo de lado y tengo que hablar correcto castellano. Y que las palabras que yo diga glorifiquen a Dios. Por ejemplo, no es porque yo soy de Venezuela, o soy de Perú, o soy de Chile, entonces yo hablo así, asá, porque total, aquí esto no significa nada. No, no, no. Lo que es vulgar aquí en la China, ¿verdad? Lo que no se ajusta a la palabra de Dios queda fuera. Entonces, nuestras cosas culturales también tenemos que empezar a darle vueltas. ¿Qué estamos diciendo?
¿Con qué nos estamos nosotros encontrando? Y tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista bíblico. Después dice, bueno, seguí escribiendo y dice ahí, a veces se han implementado leyes y reglamentos que están en conflicto con los principios revelados por Dios como su voluntad para el ser humano. Porque es así, o sea, empiezan a legalizar la coima, por ejemplo. Eso es un asunto que yo desde hace años empecé a verlo en Venezuela mismo. Yo me acuerdo cuando me gradué, fui a llevar mi título a registrarlo, ¿no? Como decir ¿cómo se llama? Al registro civil, por decirlo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, no me acuerdo si igual o no, pero me dieron mi título de universidad y yo tenía que legalizarlo y por eso necesitaba hacerlo, registrarlo. Entonces lo llevé y me dijeron, ¿lo quiere habilitar? Y yo dije, ¿qué significa eso? Bueno, que en una semana está listo y lo puede venir a buscar, cuesta tanto. Ya no me interesa, no estoy apurado. Ah, bueno, es que si no lo habilita se le puede perder. Ah, se me puede perder. Ah, mira, la amenaza. Eso fue lo que me dijeron. Entonces, claro, cuando un gobierno es así de corrupto, como esos gobiernos, por ejemplo, que azotan a Venezuela, que siguen azotando a Cuba, que ahora empiezan a azotar en Perú, ¿verdad? Y que hay otros países como Nicaragua que están hundidos en estos mismos tipos de gobiernos, digamos, satánicos, porque no hay otra palabra para describirlos si estamos hablando en términos espirituales. Muchas veces sacan leyes que ponen en conflicto nuestros principios cristianos bíblicos, como sucedió con Daniel, no con mi hijo Daniel, sino con Daniel el profeta, que el rey Nabucodonosor dijo, bueno, decreto real, ni siquiera se le ocurrió a él, se le ocurrió a los sátrapas que estaban conspirando contra Daniel y no sabían cómo agarrarlo, y le dieron la grandiosa idea al rey de decir, oh gran rey Nabucodonosor, ¿por qué no construyes una estatua de oro, verdad, de no sé cuántos metros de alto? Y cuando tú toques una trompeta, ¿verdad? Una campanilla, o la mandes a tocar, todo el pueblo tiene que venir a adorar esa estatua de oro. Entonces el rey Nabucodonosor le pareció excelente idea, ¿no? Bueno, le pareció excelente. Y hizo eso. Entonces todos adoraban esa estatua, pero Daniel no. Daniel no adoraba esa estatua. Ni sus amigos tampoco. Entonces lo mandaron a llamar delante del rey y el rey les dijo, ¿es verdad que ustedes no adoran la estatua? No, ni la hemos adorado, ni la vamos a adorar. Y quiero que entiendas, Nabucodonosor, que de todas maneras nuestro Dios nos va a librar de tu mano. Ya sea que nos rescate y no permita que nos eche al horno de fuego o que nos eche al horno de fuego y muramos, pero de todas maneras nos va a librar de tu mano. Ya sea que vivamos o que muramos, nos va a librar de tu mano. Y el rey Nabucodonosor dijo, ah, ¿con qué esas tenemos? Mandó a calentar el horno 7 veces más. Los amarraron a los muchachos y cuando los pusieron arriba para echarlos abajo, ¿verdad? Al horno de fuego, la llamarada era tan brutal que incluso quemaron a los guardias que los estaban sujetando. Se quemaron y fueron empujados de todas maneras adentro del horno. ¿Y qué pasó? Que dentro del horno, estos 3 muchachos que estaban allí, llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, en realidad esos no eran sus nombres, pero eran los nombres que les dieron ahí en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estaban de pronto caminando, pero había una 4ª persona con ellos y el rey se espantó y los mandó a llamar. Y salieron y no tenían ni siquiera olor a humo, ni siquiera los cabellos estaban chamuscados, nada, cero. Como que en lugar del horno hubieran estado en un rosal. Así. Y no estoy exagerando, lees la Biblia, o sea, de verdad. Puedes leer la Biblia y ya está. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esto,
Cuando nosotros vemos cómo que a veces los gobiernos tratan de centrar todo en el culto a la personalidad o en el control, ¿verdad? Porque quiero controlar, porque yo quiero que todo el mundo haga esto, porque sí, Satanás le metió la idea. Nosotros no podemos sujetarnos a este tipo de cosas y ponen en conflicto nuestros principios con las leyes gubernamentales. Por ejemplo, bueno, el racismo en todas sus expresiones, la arrogancia étnica, el control y el nacionalismo desenfrenado se fusionan para invalidar las verdades de la Biblia. El nacionalismo desenfrenado también ocurrió en Venezuela y ocurre en todos los países en menor o en mayor grado. Yo hablo mucho de Venezuela porque es donde más tiempo he vivido. Así que discúlpenme los hermanos venezolanos si creen que le estoy dando mucho a Venezuela. Bueno, tengo mis ejemplos. O donde se hace más patente o tengo mayores recuerdos. Entonces, porque cuando hay estos nacionalismos desenfrenados, el país pasa a ser un ídolo. ¿Y dónde está Dios ahí? Entonces, estas son cosas que son manipulables, que los gobiernos manipulan. Muy seguramente en Perú va a ocurrir lo mismo con Castillo, seguramente va a empezar a hablar del imperio y de los chilenos y de los ecuatorianos, ¿verdad? Porque es lo típico de allá. Y eso va a tratar de infundir un nacionalismo exacerbado, exacerbar un nacionalismo lo utilizan como cortinas de humo para hacer cosas tras bastidores, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas buscan invalidar la Biblia. La presión constante del mundo para moldear a los creyentes a su imagen es evidente en las múltiples maneras en que el mundo promueve sus ideas y los tienta para que dejen el compromiso con su fe. Pero constante. El influjo constante de fotos, imágenes, mercadotecnia, algunos basados en el instinto humano más bajo, ¿no? Por ejemplo, en lo sexual, debe ser contrarrestado con el compromiso de luchar espiritualmente contra estas fuerzas mundanas. Es parte de, queridos, y nosotros no podemos negarlo. Todos los días, a cada rato. La guerra espiritual en el mundo también se experimenta en la presión que ejercen sobre los creyentes sus pares que viven en el mundo, pero que no luchan contra el tirón y arrastre negativo del mundo. Estamos hablando de otros cristianos, pero que se dejan llevar. Ah, yo me voy a divorciar. Ah, yo me voy a volver a casar. Ah, yo soy madre soltera. Ah, yo dejé embarazada a 4, tengo hijos regados con varias mujeres. Ah, yo transo bajo la mesa porque tengo que comer. Ah, yo hago esto, hago aquello. Pero en vez de eso, ¿verdad? Han cedido a las fuerzas del mundo estos, no sé si llamarlo hermanos, puede ser que sí, no sé, eso el Señor lo sabe. Pero lo peor de todo es que nos presionan para que hagamos lo mismo. Nos presionan. No, pero es que la gracia del Señor, el Señor conoce mi corazón. Y empiezan con una teología inválida, absurda. Como una advertencia de la historia bíblica, los cristianos de hoy, en repetidas ocasiones, Dios desafió al pueblo de Israel respecto al peligro de permitir que los habitantes de la tierra de Canaán los apartaran de Dios y los condujeran a la adoración de sus dioses. Bueno, como ejemplo tenemos a Josué 23:6, por ejemplo, dice: esforzaos pues mucho, esfuércense mucho, dice acá la Biblia, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, es decir, extranjeros que han quedado aquí. Para nosotros los extranjeros no son chilenos, no son peruanos, no son venezolanos, no son bolivianos, no son argentinos, son los que no conocen a Jesucristo. Esos son los extranjeros para nosotros el día de hoy, queridos, porque todos nosotros, aunque hablemos con acentos diferentes, somos de una misma nación, somos del Israel espiritual. Por lo tanto, los extranjeros son los que no son del Israel espiritual.
no nos podemos ni mezclar con estas naciones que han quedado con nosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y en el 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. No es un juego, queridos. No es un juego. Por eso es que la Biblia habla del temor al Señor. Tenemos que saber que si nosotros jugamos con candela, nos vamos a quemar. Quiero finalizar diciendo que, como conclusión, en la guerra entre el creyente y las fuerzas del mal en el mundo, los recursos que se necesitan para obtener la victoria son espirituales, no políticos. Son espirituales, no políticos. El amor supremo por Dios, la antítesis del amor al mundo, justamente, es el antídoto para los desafíos del mundo. El llamado de Judas, por ejemplo, para los creyentes a edificarse sobre la base de la santísima fe y a orar en el Espíritu Santo, como está en Judas 20, permite que el Espíritu mismo ore a través de ellos conforme a la voluntad de Dios, como está en Romanos 8, del 26 al 27. Tal oración es poderosa para traer la victoria en la batalla espiritual en el mundo. Nosotros, queridos, debemos orar conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu. Judas 20 dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Acá hay algunos elementos que vale la pena destacar. Uno es que nosotros debemos mantenernos en el amor de Dios, edificándonos en la fe y orando en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios, que eso está en Romanos 8, mientras esperamos, queridos, paciencia, esperar, mientras esperamos que Cristo nos dé la victoria. La victoria no es salir con una pistola ni con una bomba, ¿verdad? Corriendo y con una ametralladora, así, o pegando 4 gritos a los 4 vientos, no. Sino es orando, edificándonos, manteniéndonos en el amor de Dios y esperando hasta que el Señor nos dé la vida eterna. Esa es, digamos, la forma que tenemos que para ganar esta batalla, queridos. Está aquí el secreto. Ojo, manteniéndonos en el amor de Dios, edificándonos y orando y esperando. Estas son las 4 patas de la mesa, queridos, para mantener en esta guerra espiritual. Así que vamos a orar, ¿verdad? Yo creo que ha sido largo, pero ha sido muy... ha habido mucha información, ¿verdad? Muy interesante. Tenemos que orar para que el Señor, digamos, baje esto a nuestros corazones.